vamos a dejaros con nuestro compañero Óscar Mascort, CEO de la agencia Leading, que va a hablar de inbound marketing, una de las áreas que mencionaba antes Irene y de las que Óscar Mascort es un experto. Óscar, sin más, todo tuyo. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por dejarme participar en esta sesión. Que estamos recibiendo muchos inputs, muchísima información de marketing digital esta mañana. A mí me toca explicaros lo que es el inbound marketing. Voy a compartiros pantalla y me decís... Vale, ¿veis mi PowerPoint? ¿Me confirmáis, por favor? ¿Sí? Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Pues venga, empezamos. Yo os voy a hablar de lo que es el inbound marketing. Antes de contaros el significado del inbound marketing y cómo se estructura, dejadme hacer un hincapié en un concepto anterior. Muy bien, venga, pues arrancamos. En primer lugar, hagamos un pasito para atrás. Vamos a hablar un momentito de lo que es el proceso de compra, lo que nosotros decimos el funnel. Cualquier persona, ya sea en su vida personal o en su vida profesional, experimenta procesos de compra casi diarios, ¿verdad? Entonces, no deja de ser el proceso de decisión que experimentamos cuando vamos a adquirir un producto o un servicio. Por tanto, lo vivimos tanto a nivel personal, a diario, como en nuestro trabajo, ¿no? Contratar un proveedor, al buscar un distribuidor, etcétera. Todas las personas no nos despertamos un día y entonces pensamos, oye, vamos a comprar esto, vamos a contratar esta empresa. Lo que hacemos es un proceso de decisión que surge a partir de un estado de consciencia de que tenemos una necesidad que hay que cubrir. Esa fase nosotros lo llamamos awareness, ¿no? O concienciación. Luego, cuando somos conscientes de que hay que cubrir esa necesidad, lo que hacemos es entramos en la etapa de consideración, que casi yo diría que es la más importante porque empezamos a evaluar opciones en el mercado. Y primero evaluamos qué tipología de producto o qué tipología de servicio es el que mejor nos conviene para luego escoger y pasar ya a la decisión, ¿no? Escogemos ya una serie de empresas, hacemos esa consideración en esa frontera con la decisión de estas empresas, cuáles son las que mejor pueden cubrir mi necesidad y, por tanto, les empezamos a dar o a hacer preguntas, ¿no? ¿Cuáles son sus precios, las fichas técnicas, ese contenido que están emitiendo en Internet? Todo para llegar a la mejor decisión posible. Y finalmente nos convertimos en cliente. Eso es el proceso de decisión, ¿no? El funnel de compra que le llamamos. Por tanto, ¿qué ocurre? Dos titulares. El 80% de los consumidores inician ese proceso de compra con Internet. Hoy en día lo que hacemos cuando tenemos cualquier pregunta, lo que hacemos es sacar el móvil, ¿no? O acceder al ordenador. Ahí es donde empieza esa concienciación. No empieza yendo a la tienda, no empieza llamando al comercial. Por tanto, deberíamos ser capaces a nivel de marketing de cubrir todo ese proceso. No solo la parte inferior de pídeme información comercial o llámanos, ¿no? Tenemos que ayudarle a llegar, ¿no? Eso lo mencionaba Irene hace ahora unos minutos. Ahora llegamos. Otro titular, el 73% de las visitas de la web, obviamente, y por conclusión, no están listas para comprar. Entonces, una gran pregunta. ¿Qué hacemos con toda esa gente? Es decir, si tenemos un gran embudo y solo nos centramos en la parte final, estamos descubriendo la parte, ¿no? No estamos cubriendo bien la parte superior. Y si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer nuestra competencia. Así que es un motivo de reflexión por si tenemos que empezar a hacer algo diferente. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el usuario actual ha cambiado. Es un usuario, nosotros somos usuario, somos cliente potencial. Somos un cliente empoderado, de que cuando tiene una necesidad investiga, se convierte en especialista, busca referencias, busca testimonios, busca artículos, lo que haga falta para llegar a esa decisión lo mejor posible, lo más preparados posible, de tal manera que cuando nos presentemos delante de una empresa estemos preparados y hablemos de tú a tú. Eso es lo que nos gusta. Y lo que nos gusta es decidirlo a nuestro ritmo, que no nos increpen, que no nos avasallen con impactos. Que si os fijáis, precisamente es lo que tendemos a hacer. Es decir, nosotros tomamos una publicidad, que puede ser publicidad digital, como hablamos antes, pero también lo hemos hecho publicidad física, hemos hecho televisión, ¿no? Podemos atacarlos por telemarketing, ventas, lo que haga falta. Y lo que le estamos haciendo es saturar de impactos comerciales.
esta saturación provoca obviamente un rechazo que hemos vivido todos nosotros sin excepción de no quiero que me llamen, no quiero que me digan nada, ya iré yo si me interesa. Bien, pues esto es lo que pasa, ¿no? Entonces tenemos una contradicción muy interesante sobre lo que le gustaría al usuario o al cliente potencial y lo que realmente las empresas están realizando. Esas estrategias de saturación, de impacto, de agresividad, las podemos clasificar bajo un nombre y nosotros los ponemos como outbound, ¿vale? Nosotros vamos hacia ese cliente potencial, lo invadimos, lo increpamos, pero hay el sinónimo o el concepto inverso, que precisamente es el inbound. El inbound es esa metodología de marketing digital compuesta por muchas técnicas, ¿vale? Que ahora hablaremos de ello y mis compañeros ya han empezado a describirlas, que lo que hace es, en primer lugar, atraer amigablemente. Es decir, nosotros, como bien ha dicho Irene y luego Xavi, el contenido es el rey. Pero no el hecho de publicar un post en el blog quiere decir que estamos haciendo inbound marketing, para nada. El inbound marketing sí que es verdad que se centra en el contenido y ese contenido tenemos que distribuirlo en Internet, porque es la primera fuente de información, para que el usuario cuando entre en esa etapa de concienciación venga hacia nosotros, lo pueda encontrar y nosotros hagamos un imán, ¿no? Venga hacia dónde. ¿Hacia dónde? Hacia nuestras redes sociales, pero sobre todo, y el recipiente final es nuestra página web corporativa, nuestro blog, descargables, lo que haga falta. Una vez llegamos allí, lo que hacemos es lo convertimos. Convertimos quiere decir que le ofrecemos que se registre en nuestro blog, que se descargue una guía, que se descargue un checklist, lo que queramos. ¿Por qué? Porque nuestra obsesión es sacarlo de Internet. Curioso, ¿no? Nuestra obsesión es tenerlo en una base de datos, clasificarlo, sacar el grano de la paja, centrarnos en aquellos prospectos, se le llama prospectos, leads que nos interesan más y entonces empezar a educarlos. Educarlos quiere decir, iremos ofreciéndole información y actividades entre marketing y ventas para que realmente ayudarle durante todo ese proceso de compra a que se convierta en cliente nuestro. Y entonces llegaremos a la siguiente etapa, que obviamente es cerrar, que es lo que realmente queremos. Y una vez se convierte en cliente, pues una vez se convierte en cliente queremos que sea un promotor de nuestra marca. Y por tanto lo que queremos es que se retroalimente. Y por tanto lo deleitamos. ¿Cómo lo deleitamos? Le ofrecemos información de apoyo, le ofrecemos información adicional, nuevos productos y servicios que tenemos complementarios, nuevas experiencias. Al fin y al cabo, como sabéis, la marca se basa en experiencia. Cuando mayor sea la experiencia que tiene nuestro cliente respecto a nuestra empresa, más fidelizado, más potente y por tanto más promotor va a ser. Esta metodología es el inbound marketing. Se la inventó una plataforma americana que se llama HubSpot, que es mi agencia es una agencia partner que implementa esta metodología y esta plataforma. La crearon en 2006 y ellos acuñaron este concepto. Ahora el embudo, que lo hemos visto 1000 veces en Copa, lo estáis viendo a mano derecha y ellos ya han dicho que es circular. ¿Por qué? Porque se retroalimenta, ¿vale? Le han dicho flywheel. Pero básicamente estas fases, si las desplegamos, veremos esto. Tenemos unos usuarios, una gente que no conocemos, los atraemos, se convierten en visitantes de nuestra web, nuestras redes, les impactamos con nuestro contenido, se convierten, es decir, los listamos, se registran, se descargan cosas y por tanto ahí podemos empezar a interactuar con ellos de manera directa. Ya sea por marketing, les invitamos a un webinar, a una sesión como hoy, presencial, les enviamos artículos de valor, les enviamos vídeos para intentar ayudarles y educarles o influenciarles, podéis decir el verbo que encontréis oportuno, de que realmente somos la mejor opción, ¿no? Y nuestro producto o nuestro servicio es su mejor opción. Entonces, ventas también tienen que intervenir, no vamos a dejar solo. El marketing existe para apoyar a ventas, si no serían dos entes diferentes, ¿no? Y eso en España pues nos ocurre muchas veces, que vivimos separados, demasiado quizá. Entonces, a medida que esas personas se acercan al momento de compra, ventas puede interactuar, puede empezar a llamarlas, a presentarse, cómo están, qué problemas tenían, empezar a conocerse, para luego convertirse finalmente en promotores. Muy bien, este sería, digamos, todo el funnel, cómo pasan, ¿no? Y entonces,
todas nuestras herramientas digitales que habéis visto en la ponencia anterior, las vamos a poner aquí como una coctelera de manera ordenada para que realmente nos ayuden a hacer todo este caminito. Por tanto, y en conclusión, la diferencia entre el outbound marketing y el inbound marketing o sales, porque también se aplica a ventas, es que si bien en el outbound interrumpimos al cliente, lo invadimos, nos metemos en su casa, ¿no? Lo molestamos, el inbound le vamos a pedir permiso porque es él el que viene. Entonces hay una frase que me gusta mucho que es: nosotros ya no vamos a vender, es él el quien nos va a comprar. Cuando esté listo, cuando esté preparado. Muy bien, entonces si hablamos de las técnicas digitales para hacer esto, oye, ¿y esto cómo se hace, no? Pues en primer lugar y distribuido por fases. ¿Cómo traemos clientes? Lo he visto anterior. Vamos a generar mucho contenido por SEO. Tened en cuenta que esto, por ejemplo, respecto a vuestras empresas, creo que puede ser muy importante no solo para el cliente final, ¿no? El particular, porque ahí hay cadenas de distribución, ¿verdad? Hay mayoristas, minoristas, pero pensemos más allá, pensemos en internacionalizar la empresa, pensemos en expansión, en llegar a nuevos distribuidores. Eso también es aplicable allí, no siempre es al cliente final, ¿de acuerdo? Entonces podemos generar SEO de valor que nos puedan encontrar, podemos hacer publicidad digital, que como habéis visto puede ser en el mundo de Google, pero también puede ser en redes sociales, ¿no? En LinkedIn y que le vaya un anuncio directo, y las redes sociales que han hablado mis compañeros, tanto Irene como Xavi. ¿Cómo lo convertimos? Aquí hay dos técnicas y dos palabrejas, ¿vale? Lead Nurturing, Lead Scoring. Si no habéis oído nunca, Lead Nurturing es ese proceso educacional, ¿vale? Es decir, nosotros se nos registra una empresa y sus decisores y empezamos a hablar con ellos. Y digo entre comillas porque utilizamos el marketing automático. Es decir, por ejemplo, si me entra, podemos hacer automatismos, como decía Irene, que si entra en la web y en la parte de precios, yo le voy a enviar un email que habla sobre nuestra oferta, nuestra posibilidad de colaboración y casos de éxito. Me lo invento. ¿Vale? Es decir, y luego la gente que haya entrado en ese apartado también queremos invitarla en un webinar o en un vídeo, le vamos a enviar un vídeo. Es decir, podemos hacer lo que se nos ocurra para educar, ¿vale? Entonces, nurturizar básicamente es dotar a esa cliente potencial de conocimiento para acercarle despacito y respetando sus tiempos al proceso, al momento de compra. El lead scoring es una puntuación. De 0 a 100, cuanto más se acerque al momento de compra, más puntos le damos. Esto es como si fuera la escuela, ¿vale? El que se porta mejor le damos más nota. Vale, pues perfecto. Pues entonces nuestras plataformas tecnológicas, automáticas, nos permiten hacer esto. Miden y van siguiendo, como si fueran un gran hermano. ¿Qué hace todas estas personas dentro del marketing? Por ejemplo, han visitado nuestra web, han interactuado con nuestros anuncios, han abierto nuestras newsletters, han venido al webinar, lo que sea, y van dando puntos. Entonces, si tenemos que llamar a alguien, ¿a quién vamos a llamar? Pues al que tenga más puntos, porque es el que más cerca está del momento de compra. Y en el momento de cerrar, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar de reuniones, vamos a intentar hablar con él, vamos a enviarle propuestas, vamos a intentar enviarle testimoniales, casos de éxito, todos los elementos que tengamos a mano para provocar el cierre. Terminando, finalmente, ¿cómo deleitamos una vez tenemos un cliente retenido? ¿Qué queremos? Que nos compre más, cross-selling o upselling, ¿vale? Más valor y traiga a sus amigos, a sus compañeros, sus contactos. Bueno, pues démosle más experiencia, es decir, démosle, si tenemos contenido, pues cómo podemos ayudarle a que experimente mejor lo que nos ha comprado. Valores nutricionales, documentos, guías, lo que se nos ocurra para esa experiencia de marca aún sea mejor. Eso provocará que un efecto llamada, ¿vale? El día a día. Un día a día en el inbound marketing, ¿cómo es? Pues mira, estamos haciendo acciones, estamos desarrollando nuestro SEO, nuestra publicidad y por tanto estamos en esos canales digitales, pero yo también quiero que pueden ser físicos. Como sabéis, hoy en día el marketing y las ventas se interrelacionan. Lo digital con lo físico, lo vamos a visitar, luego viene y participa en un webinar, es decir, trasciende, ¿no? La ponencia de hoy, esta sesión de hoy es un claro ejemplo, que es híbrido, ya no, como decía Xavi. Entonces atraemos a ese usuario, luego lo convertimos, ¿no? Se ha registrado y por tanto empezaremos a darle contenido de valor con suavidad, le vamos ayudando, le vamos ofreciendo información, lo educamos, lo puntuamos y cuando esté listo y por tanto cuando nuestra tecnología
dictamine, ¿no? Porque nosotros lo podemos configurar así, de que el comportamiento que está teniendo es el que nosotros estábamos esperando para determinar que está listo para comprar, automáticamente nuestro equipo de ventas, pues por ejemplo, lo puede contactar, lo puede llamar a ver si podemos hacer una reunión o una vídeo, lo que haga falta. Y finalmente, pues en Deleitar, pues seguimos enviando información, estamos a su lado, atención al cliente, etcétera. ¿Qué resultados se pueden obtener de esta metodología, ¿no? Que quizá es más disruptiva respecto al ataque directo? Como decía Irene, es una metodología de largoplacista, ¿vale? Si vamos a cortoplacismo en marketing digital, sugiero hacer lo que hemos dicho, el outbound, PPC, ataquemos. Si vamos a seducir, las seducciones pues son más largas y eso quiere decir que tendremos unos resultados mayores, mucho más rentables, pero en un tiempo más largo. Entonces, dos KPIs también. Uno, crecimiento acumulado de MQL. MQL básicamente son leads interesantes. Y interesantes quiere decir clientes potenciales que por su perfil nos interesan. Por ejemplo, lista de distribuidores del país X. Perfecto. Eso nos interesa mucho. ¿Qué podemos hacer? Pues, ¿qué podemos esperar, mejor dicho? Pues mira, del año 1 al año 3 os he puesto, según el estudio Inbound Marketing del año pasado, pues doblar, cuatriplicar exponencialmente la cantidad de leads, ¿no? Porque estamos haciendo una atracción muy bestia, muy potente hacia nuestros activos. Y por ende y por consecuencia el crecimiento de las visitas de la web le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pues obviamente pues por 4, por 9, por 12. ¿Vale? Esto es estadísticas medias de todos los sectores, no centrado en el vuestro, pero sí que es verdad que lo que podéis esperar realmente es una manera mucho más amigable de captar, digamos, clientes potenciales, un branding mucho más fuerte, porque realmente sois referentes absolutos dentro del mercado por vuestro contenido, por vuestras opiniones, y luego una capacidad mucho más rentable de generar clientes potenciales. Y con esto os doy las gracias de nuevo y cualquier duda quedo a vuestra disposición. Eso, Óscar, te vamos a pedir que te quedes para el turno de preguntas. Sin duda, encantado. Mira, el primer error que cometen casi todas las empresas en este país, y ya no te digo los que hagan inbound, sino los que hacen marketing digital y marketing en general, es que nadie hace un estudio de su cliente ideal. Por tanto, nos movemos siempre por suposiciones. Suponemos que hacen esto, suponemos que hacen aquello. Entonces, eso es un error tremendo. ¿Por qué? Porque damos palos de ciego. Y eso quiere decir que perdemos dinero por todas partes. Para responder a tu pregunta, la respuesta es, hay que hacer un estudio del buyer, que se llama. Entonces, hay que generar un perfil, decir, esta persona, mi cliente ideal, quién es y cuál es, nosotros de palabreja nueva, buyer journey, ¿vale? Es decir, cuál es el viaje, es decir, este panel de compra, ¿qué hace? Es decir, cuál es su comportamiento fase a fase para llegar a la compra. Podemos determinar que tiene que visitar nuestra web, no hace falta, tiene que hablar con ventas, no hace falta. Tengamos la mente abierta y diseñemos este camino. Ese es el primer paso. Si tú eso consigues entenderlo, que es complejo de por sí, entonces es mucho más fácil hacer reglas de 3 y entonces, por sentido común, diseñar una estrategia que vaya cubriendo, ¿vale? Entonces, por tanto, lo primero que yo recomiendo es hacer el estudio del buyer. Un truco, preguntando, es decir, hagamos a nuestra base de datos de clientes, hagamos una encuesta, pensemos muy bien en las preguntas, lancemos una encuesta. De esa encuesta empezaremos a entender y empezaremos a tener piezas. También se pueden hacer focus group, es decir, trabajar con 5 clientes, entrevistas en profundidad, por ejemplo, de 30 a 40 minutos a un grupo de ellos, etcétera. ¿Vale? Entonces eso te da una información cualitativa muy potente para luego decir, vale, ahora entiendo qué hace mi consumidor hasta que se convierte en cliente y repito, no nos cerremos siempre al digital, es decir, pensemos en general y por tanto podemos empezar a diseñar. Respondiendo también a cuánto es el momento de pasar a automatización y dejo que todo sea que vaya solo a la acción directa, mi opinión es que siempre, es decir, debería ser híbrido. Por tanto, yo sí que puedo hacer un funnel esa parte de nurturing, ¿no? De educación que decíamos. De si me entra en la parte de precios, le enviaré un caso de éxito. Muy bien. Pero nadie le va a llamar
no vas a jugar con ventas. Es decir, es 1000 veces más potente que entonces se envíe un correo y el compañero que lo tiene en su cartera automáticamente intente llamarlo y entender por qué está visitando nuestra página. Es decir, debería ser híbrido el nurturing, de marketing y de ventas. Entonces, las automatizaciones no entendamoslas solo como enviamos un correo o enviamos un SMS, sino que podemos poner tareas automatizadas a ventas. ¿Vale? Lo que se llama el Sales Automation. Por automatización podemos automatizar de todo, en marketing y en ventas. Por tanto, podríamos hacer, si alguien me entra en la página de precios, utilizando el mismo ejemplo hiper sencillo, le envío un correo, una newsletter, ¿no? Institucional, con un caso de éxito, me invento, con nuestra explicación de los servicios. Y en paralelo le pongo una tarea automáticamente, le aparece una tarea a mi compañero Juan para que le llame al día siguiente.